hay una última decisión que se conoció que se ha tomado en el Congreso de la República, en la que da cuenta lo siguiente, que con 70 votos a favor, 35 en contra y 5 votos en abstención, se aprobó modificar la regulación sobre la clasificación de tierras por su capacidad de uso mayor y sobre las autorizaciones de cambio de uso para actividades agropecuarias. Esto, en buen cristiano, ¿qué cosa sería? Para muchos expertos estarían impulsando la deforestación en la Amazonía. Y esto ha sido probado por insistencia en los cambios de la ley forestal. Por eso le damos la bienvenida a Iris Olivera, líder del proyecto del programa de sostenibilidad de DAR, Derecho, Ambiente y Recursos Naturales. Y lo conversábamos antes de ingresar a la entrevista, que el Congreso se ha destacado por demoler y destruir muchos aspectos de la vida del peruano, y ahora podría ser grave para conservar la Amazonía y conservar la naturaleza. Bienvenida, Exitosa. Gracias, Katiuska Pedro. Efectivamente, a pocos días de haberse culminado la COP de Cambio Climático, donde más de 194 países, ¿no? COP28 en Dubái, donde más de 194 países se reunieron para presentar sus acciones frente al cambio climático, y una de las acciones claves ha sido la protección, conservación y gestión de los bosques, ¿no?, en el mundo. En el Congreso de la República, el 14 de diciembre, presentaron, a pesar de que no estaba en la agenda, esta propuesta de aprobación de la ley forestal por insistencia, porque esta propuesta tiene más de 2 años, que tenía incluso observaciones y rechazos desde el Ejecutivo en su momento, con la Defensoría del Pueblo. Y lo metieron en el debate entre gallos y medianoche. Así es. Y es una deforestación legal. Estarían permitiendo la deforestación y estarían reconociendo deforestación y legalizando la deforestación, lamentablemente, en la Amazonía peruana. ¿Por qué decimos esto? No solamente desde la institución Derecho, Ambiente y Recursos Naturales, sino ya hay un pronunciamiento de más de 5.000 firmas y adhesiones, colectivos y juveniles también, que alertan los riesgos de estos cambios normativos en la ley forestal. A ver, un poco para aterrizar con el tema, señor Olivera. ¿Cómo se aplicaría esta ley como para decir que sería una legalización de la deforestación de nuestros bosques? Así es. La norma presenta 3 modificaciones. Las 2 primeras vinculadas a la zonificación forestal. La zonificación forestal es un mecanismo de ordenamiento territorial donde identifican qué áreas son aptas, por ejemplo, para el desarrollo de bosques, qué áreas son aptas para actividades agropecuarias, en qué áreas ya están asentadas comunidades nativas, en qué áreas todavía está en proceso de titulación, en procesos oportunos para mecanismos o sistemas agropecuarios. Y la norma establece en estos momentos, la que han aprobado, que este mecanismo solamente va a ser aprobado por el Ministerio de Agricultura, excluyendo o limitando la participación del Ministerio del Ambiente. Además, suspende ese proceso de zonificación forestal. Eso es un cambio. Pero el más lesivo que se ha identificado es una disposición complementaria final, que no estaba en la ley forestal, donde explica que los títulos de propiedad y aquellas que tengan constancia de posesión y que no tengan masa boscosa en su extensión y desarrollen actividades agropecuarias, automáticamente van a ser consideradas áreas de exclusión para fines agropecuarios. Y por tanto van a ser exceptuados de esta clasificación de tierras por su capacidad de uso mayor. ¿Qué significa esto? Esta es una herramienta técnica. La clasificación de tierras analiza el potencial y la capacidad de la tierra para identificar si ésta se dedica y es potencialmente para bosques, para actividades agropecuarias, ¿no?, o para protección. Entonces es un mecanismo para hacer un filtro técnico e identificar esta tierra. Pero la norma lo que está estableciendo es, basta con que haya actividades agropecuarias en este territorio, no se va a aplicar este filtro. ¿Cómo sabemos? Es válido para que puedan talar todo a su paso. Así es. Van a decir, porque aquí hay actividad agropecuaria. Ese es el efecto práctico y el mensaje que se está dando desde esta norma. Y además, no solamente esto, sino que a los emprendimientos agropecuarios, a las actividades agroindustriales, por ejemplo, como palma, cacao, café, ¿no?, que tienen la responsabilidad de cumplir los requisitos de gestión ambiental, también se les excluye de hacer estos estudios de clasificación de tierra por su capacidad de uso mayor, y además se les va a excluir de los requisitos que les pedía la ley forestal para hacer el cambio de uso de la tierra, porque era la única excepción para hacer quitar la masa forestal sobre áreas que estaban con potencial agropecuario. Pero en esta ocasión, al quitar esta herramienta técnica, se puede hacer en cualquier área, sin tener este filtro técnico. Así haya un ecosistema, una biodiversidad, así haya una zona protegida, no importa porque es empresa. Ese es el riesgo que se está alertando.
en estas áreas donde, y efectivamente se ha planteado que hay poblaciones que piden titulación, ¿no?, hace varios años, pero esa no es la solución, no sería la solución en realidad para poder cubrir este problema social. Por el contrario, se estarían generando otros problemas, por ejemplo, de ocupación territorial, invasión, tráfico de tierras en la Amazonía, que ya han denunciado varios defensores ambientales que vienen sucediendo. Y para muchos esto podría significar también el pase irracional de los monocultivos en zonas de bosques primarios. Ese es un riesgo latente, efectivamente, porque al quitar ese filtro técnico, la autoridad no va a tener la herramienta para identificar o al menos declarar que estas áreas no han sido aptas para ser agropecuarias y por el contrario han sido posibles para ser forestal, ¿no? ¿Y qué va a pasar con esas zonas de bosque que podrían verse afectadas que se encuentran en zonas indígenas o en zonas de conservación regional? En estas áreas corren el riesgo incluso que, como mencionamos hace un momento, que haya ocupación territorial. Hay una deuda histórica desde los pueblos indígenas en la titulación de sus comunidades y muchas de ellas, por ejemplo, el caso del defensor indígena en San Martín asesinado, su comunidad todavía estaba pendiente de titulación y él denunció actividades ilegales como tala, por ejemplo, ¿no? Y precisamente este tipo de normas están yendo en contra de la línea de conservación de bosques y corre el riesgo de generarse estos conflictos en el territorio. Así es, y hay que un poco contextualizar, Pedro, lo que pasa con el planeta. Según lo que ha dicho la ONU, los organismos internacionales, el planeta se calienta cada vez más. Estamos afrontando la época más caliente de la Tierra de los últimos años, lo que significa que hay que tener una preservación y un cuidado de los bosques, de la Amazonía. Y en referencia a ello hay investigaciones donde la Amazonía en América Latina está tomada por la minería ilegal, por traficantes de terrenos y por el narcotráfico, no solo en Perú, sino en Brasil, Venezuela, Colombia, en las zonas donde hay bosques. Y en ese contexto el Congreso lo que hace es lapidar más. Así es. Y recordemos, un dato importante es que el Perú tiene el segundo bosque amazónico más grande después de Brasil. Claro. Por lo tanto, Perú también está acogido a acuerdos bilaterales para justamente trabajar y luchar en contra de la deforestación y la degradación. La principal causa de las emisiones en el Perú no es por el sector transporte, que por cierto en Lima es terrible, es la segunda causa, sino la principal es por el cambio de uso de suelo y esto proviene por la deforestación. Precisamente lo que debemos enfrentarnos. Y el Perú se ha comprometido a reducir el 40% de sus emisiones a nivel nacional. Pero esto ¿cómo se va a hacer con ello? Claro. Así es. Y además, algo que siempre hacemos hincapié es el tema del plan que se tiene en el papel contra el cambio climático. O sea, y el Congreso no está amarrando sus decisiones sobre esa misma línea de la necesidad de la humanidad o del país, si lo queremos un poco personalizar más, de conservar el ambiente frente al tema del cambio climático. Hablamos del Niño, hablamos de huaicos, de tantas situaciones que se generan a consecuencia de la alteración del clima, y el Congreso lo que estaría haciendo es abrir las puertas para que entren ilegalmente, bueno, ya legalizando la deforestación. Así es. Recordemos que en el Perú también tenemos una tasa anual de deforestación de 120.000 hectáreas, siendo el 2020, ¿no?, la tasa más alta de los últimos 20 años de alrededor de 200.000 hectáreas. Entonces, esto es latente, es activo, y quienes estamos perdiendo ahora son todos los peruanos y peruanas, efectivamente, por los efectos del cambio climático. Somos altamente vulnerables y ya vivimos los efectos de ello. Así es, incluso con el paso del ciclón Yaku hay proyectos en algunos distritos como Independencia donde lo que se busca es forestar. ¿Para qué? Para que pueda hacer un pequeño colchón a las lluvias y buscar un poco de sombra con el calentamiento global. O sea, aquí en Lima hacemos un esfuerzo, invertimos millones y millones para traer un poco de bosques y árboles, y en la selva van a talarlos de forma indiscriminada. Así es, y un efecto que puede ser irreversible es la línea de sabanización que ya se está viviendo, por ejemplo, en Brasil con la extensión de soya, y con este tipo de normas no estamos solucionando los problemas sociales que efectivamente hay, sino estamos yendo incluso hasta de compromisos internacionales. Por ejemplo, el Perú ha firmado un compromiso internacional importante, que es el acuerdo de intención entre Perú, Noruega y Alemania para reducir la deforestación, además de los acuerdos comerciales como el TLC con Estados Unidos y la Unión Europea, que precisamente en la propuesta de debate, cuando fue presentado último minuto el 14 de diciembre, pusieron como justificación que era urgente aprobar esta norma porque tendrían que cumplir la nueva regulación de la Unión Europea que exige que las exportaciones como el cacao y el café puedan demostrar que vienen de áreas no deforestadas.
Pero esta norma, evidentemente, no va a ser observada por la Unión Europea porque va en contra de sus principios vinculados a la no deforestación. Claro, y en el tema del consumo de productos orgánicos en Europa, como en Estados Unidos, son muy exigentes en el tema de la protección del medio ambiente. La sostenibilidad. Claro, apuestan por ello y exigen que esos productos vengan de zonas que son de bosques manejados, bosques manejables, bosques protegidos. Y lo que el Congreso dice es todo lo contrario. ¿Hay alguna acción que la sociedad civil puede interponer frente a esta ley? De hecho, se está exhortando al Congreso de la República, ahora se han ido de vacaciones, por cierto, que reevalúen esta decisión. La congresista Ruth Luque ha presentado una reconsideración de manera extraordinaria a esta decisión porque precisamente fue una aprobación por insistencia. Nos llama la atención que esta norma había sido rechazada por el Ejecutivo, observada incluso por la Defensoría del Pueblo, por cooperación internacional y sin un debate técnico suficiente. En menos de 15 minutos no fue el proceso de debate de esta norma, con solamente 3 intervenciones, se aprobó. Por eso pedimos una reevaluación de esta decisión, esperemos que sea tomada desde el Congreso, y ya hay más de 5.000 ciudadanos y ciudadanas que se han pronunciado sobre ese tema y múltiples plataformas, entre ellas pueblos indígenas, que han expresado su preocupación por los efectos de esta norma aprobada. Así es, bueno, siempre se les ha acusado de que sus campañas fueron financiadas por la minería ilegal, ¿no? Por actividades ilegales. Y parece que esta acusación va tomando cuerpo cuando toman decisiones lesivas ante la sociedad y ante el planeta en el cual vivimos todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a Iris Olivera, líder del proyecto del programa de sostenibilidad de DAR, Derecho, Ambiente y Recursos Naturales.